En China, en el año 2200 a.C., el emperador chino examinaba a sus oficiales cada tercer año para determinar su idoneidad para el puesto. La dinastía Han introdujo exámenes escritos entre el año 202 a.C. y el 200 después de Cristo, donde se evaluaron 5 temas: ley civil, asunto militar, agricultura, contribuciones y geografía. En el año de 1370 en China se realizaban 3 pruebas que se presentaban según se iban aprobando. La primera parte consistía en hacer ensayos y poemas de un tema asignado. Una vez aprobada, se presentaban los exámenes del distrito, y quienes las aprobaban iban a Pekín para el último examen. Solo el 3% de las personas que se presentaban lograban el puesto de mandarín. Estas pruebas de selección eran agotadoras. Estos tipos de exámenes se abolieron en 1906. A principios del siglo XIX, algunos médicos habían comenzado a percibir tanto el retraso mental o idiotez como la enfermedad mental o demencia. Esquirol señaló que el retraso mental duraba toda la vida, que podría tener mejoría y que su diagnóstico se hacía a través del lenguaje, mientras que la enfermedad mental se daba en la edad adulta. Adicionalmente, propuso el primer sistema de clasificación para retraso mental a partir de 3 niveles. Primero, aquellos que utilizaban frases cortas. Segundo, los que utilizaban solo monosílabos. Y tercero, aquellos que solo lloraban y no hablaban. Gracias a esto, proporcionó criterios para clasificar el retraso en leve, moderado, grave y profundo. Seguin, por su parte, estableció un humanismo hacia las personas con retraso y dedicó su vida a desarrollar programas educativos para estas personas. Publicó el libro Idiotez y su tratamiento por el método fisiológico, el primer texto de importancia acerca del tratamiento del retraso mental, donde se tocaban aspectos que hoy se llaman modificación conductual. Wundt, Galton y Cattell establecieron los fundamentos para las pruebas psicológicas que se desarrollan gracias a la psiquiatría y a la psicología experimental. En 1885, Hubert von Grachi desarrolló el cilindro mnemónico para estudiar a pacientes con lesión cerebral. Por su parte, Konrad Rieger desarrolló una batería de pruebas para detectar daño cerebral, que requería 100 horas para su aplicación, lo que hizo que no fuera aceptado. La era de los instrumentos de bronce de las pruebas fue hacia finales del siglo XIX, cuando la psicología experimental floreció y los psicólogos se alejaron de los métodos subjetivos e introspectivos y aplicaron procedimientos objetivos que tenían la posibilidad de replicarse. Fue así como las capacidades humanas se sometieron a prueba en los laboratorios. Sin embargo, los primeros psicólogos experimentales confundían los simples procesos mentales con la inteligencia y para medir umbrales sensoriales y los tiempos de reacción utilizaron los instrumentos de bronce, pensando que dichas capacidades eran esenciales para la inteligencia. Cattell importó los instrumentos de bronce a Estados Unidos y evaluó los tiempos de las diferentes reacciones mentales e inventó el término prueba mental. Pensaba que la fuerza fisiológica determinaba la fuerza mental. Wundt funda el primer laboratorio en 1879 en Leipzig, donde mide los procesos mentales a través de un medidor de pensamiento. Esto lo hizo porque pensaba que la velocidad del pensamiento difería de persona a persona. Francis Galton realizó varios estudios que tuvieron una influencia directa en el desarrollo de la psicología y la psicometría modernas. Continuó con la tradición de los instrumentos de bronce, sin embargo, creó la primera batería de pruebas donde estudió la relación entre la fuerza física y la fuerza mental. En sus laboratorios de antropométrica y de psicométrica creados en 1884 en Londres, midió entre otras cosas la capacidad de los pulmones, la agudeza visual, el tiempo de reacción, la estatura, el peso y la presión de la mano. Además, él infería capacidades complejas como la inteligencia a partir de capacidades básicas como la memoria, la atención y la percepción. Cada una de estas pruebas fueron sencillas, cortas y se realizaron a muchas personas para tener mayor validez. De igual manera, estudió las distribuciones de las variables psicológicas en una distribución normal, porque le interesaba clasificar a las personas en diferentes categorías. Introdujo conceptos como el método del rango, la ley de la desviación a la media, concepto de grados, error probable, método de correlación y coeficiente de correlación. Wissler, por su parte, afirmaba que una prueba mental no se relacionaba con el rendimiento académico. Por esto se abandonó el uso de pruebas de tiempo de reacción y de discriminación sensorial como medidas de inteligencia. Además, él utilizó como muestra solo estudiantes brillantes, lo que sesgaba las pruebas y no las hacía confiables. A principios del siglo XX, en 1905, Binet desarrolló la primera prueba moderna de inteligencia para identificar a los niños que no estaban en probabilidad de beneficiarse de la educación habitual, es decir,
quienes no podrían aprender a través de métodos regulares. Con base en esta prueba, los médicos empezaron a reconocer la distinción entre personas con discapacidad emocional y con retraso mental, y fue así que surgió un mayor interés en el diagnóstico y tratamiento del retraso mental. En 1908, Binet y Simon introducen el concepto de nivel mental y organizan las pruebas según el nivel de edad. También diseñaron un sistema aproximado de calificación donde se comparaba la edad mental de un niño con su edad cronológica y con los individuos de su misma edad. Entonces, un niño con edad cronológica de 9 años y un nivel o edad mental de 6 tenía un retraso de 3 años. Por su parte, Stern sugirió que un coeficiente intelectual calculado a partir de la división de la edad mental entre la edad cronológica daría una mejor medida del funcionamiento relativo de una persona en comparación con individuos de su misma edad. Por otro lado, Terman propuso multiplicar el coeficiente intelectual por 100 para eliminar las fracciones. Además, fue la primera persona en utilizar la abreviatura CI. En cuanto a la medición de atributos humanos, las primeras pruebas de inteligencia fueron aplicadas en 1906 por Henry Goddard, con el fin de investigar la clasificación y educación de los niños llamados débiles mentales. Para esto, modificó la escala de Binet-Simon y la aplicó a 378 residentes de Vineland, a quienes clasificó basándose en el diagnóstico y en la edad mental. Los términos utilizados para la clasificación fueron idiota, imbécil, débil mental y moro, que quiere decir necio. En ese tiempo se consideraba que los débiles mentales eran seres degenerados que causaban múltiples problemas sociales y que además se reproducían a una tasa muy alta, amenazando con la aptitud biológica de la nación. En 1910 invitaron a Goddard a la isla Ellis, donde llegaban los inmigrantes a Estados Unidos, para que le realizara pruebas más precisas a los inmigrantes, y concluyó que la inteligencia del inmigrante promedio era baja y favoreció la deportación de aquellos inmigrantes que tenían un coeficiente intelectual bajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las pruebas aplicadas se tradujeron del francés al inglés y que eran aplicadas a personas que acaban de realizar una travesía por el Atlántico y que se encontraban atemorizados, confundidos y desorientados. Adicionalmente, en muchos casos, eran obreros o granjeros con un nivel de escolaridad bajo. Estas apreciaciones hicieron que se restringiera la inmigración, causando un gran daño a los inmigrantes, aunque luego se retractó, pero el daño ya estaba hecho. Algunas pruebas utilizadas para la medición de la inteligencia son pruebas grupales de Pyle de 1913, que eran pruebas para niños en edad escolar, en donde se medía la capacidad de memoria. También encontramos prueba para morones de Knox de 1914, que consistían en un rompecabezas simple de madera y una prueba de sustitución de símbolos y dígitos. Pintler y Patterson inventaron una escala de pruebas de ejecución de 15 partes que utilizaban varios tableros de figuras, rompecabezas y pruebas de ensamblaje de objetos. La prueba por Teuss de laberintos consiste en laberintos donde los individuos deben evitar callejones sin salidas. Las pruebas de Stanford-Binet fueron popularizadas por Terman. Adicionalmente, este modificó las pruebas de coeficiente intelectual de Binet y las aumentó en 90 reactivos. Las instrucciones eran claras y organizadas, lo que permitió que la escala fuera adecuada para individuos con retraso mental, niños y adultos, tanto normales como superiores. Esta prueba fue modificándose por muchos años hasta 1986. Pruebas Army Alpha y Army Beta, creadas por Robert Yerkes, que son pruebas de inteligencia para la selección y clasificación de reclutas. En particular, la Army Beta fue diseñada para individuos analfabetas y cuyo idioma no era el inglés. En cuanto a las pruebas de personalidad, Woodward desarrolla pruebas de psiconeurosis para el ejército después de la Primera Guerra Mundial, caracterizadas por responderse con sí o no. Sin embargo, tanto los sujetos de mentalidad normal como los sujetos trastornados podían lograrlas con facilidad. Algunas de las pruebas de personalidad son Inventario de personalidad de Thornton en 1931, donde se miden 4 dimensiones de personalidad: tendencia neurótica, autosuficiencia, introversión-extraversión y dominancia-sumisión. El estudio de valores de Allport-Vernon en 1931 evaluaba la comparación de la persona consigo misma con respecto a valores teóricos, económicos, estéticos, sociales, políticos y religiosos. El inventario multifásico de la personalidad de Hathaway y McKinley de 1940 fue construido con el método de respuestas de sujetos normales y con trastornos psiquiátricos, con el fin de determinar patrones de respuesta falsamente malos, buenos y aleatorios.
Por otra parte, las pruebas de aptitudes miden capacidades más específicas y delimitadas que las de inteligencia a través de una batería de prueba de aptitud múltiple. El desarrollo de estas pruebas se atrasan con respecto de las de inteligencia por dos razones. La primera, por la necesidad para comprender cuáles aptitudes eran primordiales a través de un análisis factorial, y segundo, por el problema social debido a que las baterías intelectuales de aptitud utilizadas después de la Guerra Mundial, realizadas grupalmente, no eran suficientes para elegir a pilotos, copilotos y bombarderos. Algunas de las implicaciones éticas, sociales y prácticas de la medición psicológica para los individuos evaluados es que las pruebas psicológicas cambian de forma drástica la vida de las personas, como por ejemplo que Goddard haya afirmado que los inmigrantes tenían un coeficiente intelectual bajo o que eran retrasados causó un gran daño porque hizo que se restringiera la inmigración y que se crearan prejuicios sobre los grupos étnicos, lo que genera segregación sin que se haya tenido en cuenta las condiciones particulares de los individuos ni las condiciones de aplicación de las pruebas. Por otra parte, si se hace un uso incorrecto de las pruebas psicológicas, se puede llegar a juicios como los anteriores que pueden hacer que las personas pierdan oportunidades académicas, de trabajo y hasta de tener una familia, sin dejar de lado que pueden ser víctimas de discriminación étnica y racial, así como de violencia.